Bueno, ante Cualquier todo, cosa hola a hacemos todos. como la vez pasada, que yo estoy pendiente del chat y si surge alguna pregunta o algo para que vos puedas hablar tranqui, y yo estoy pendiente de eso. Me activo el micrófono y cualquier Impecable. cosa te pregunto. Dale, genial, perfecto. Buenísimo. Dale, gracias. No, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a arrancar con otra dinámica. Vamos a presentar un caso clínico, que esta vez voy a ir presentándoselo yo, o sea, no voy a esperar que me vayan respondiendo, sino que les voy a ir contando qué fue lo que se hizo. Es de una paciente que no es de nuestro hospital. Y a partir de ahí vamos a ir dando bases teóricas. Y bueno, y obviamente que si surgen dudas en cualquier momento me pueden ir parando, saben que no hay drama. Bueno, entonces, paciente de 11 años de edad, de sexo masculino, que ingresa al hospital por un cuadro de 48 horas de evolución de ictericia, coluria y acolia. Consulta en otra institución donde le realizaron un laboratorio, según el cual le informaron que tenía una hepatitis. Ese laboratorio igual no lo adjunta, no lo trae cuando llega a la consulta, y le indican que consulte entonces en un centro de mayor complejidad. Se indaga acerca de antecedentes personales y familiares del paciente, y se observa que es un paciente previamente sano, no tenía ningún antecedente perinatológico de importancia, un desarrollo madurativo acorde a su edad, con una escolaridad normal, vacunas que son completas para su edad según el calendario nacional de vacunación de nuestro país, de Argentina, niega ingesta de tóxicos, no recibe ninguna medicación en forma crónica y tiene ambos padres y 2 hermanos sanos. Al examen físico, el paciente se encontraba en regular estado general, afebril, lúcido, orientado. Tenía buena entrada de aire bilateral en ambos campos pulmonares, pero con una leve taquipnea. La saturación, no obstante, del 100%, con una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, un poquito elevado por su edad. Presentaba ictericia generalizada en escleróticas en piel y mucosas, un abdomen blando, pero sin visceromegalias, y respecto al peso y a la talla, en un percentilo 50 eutrófico. Entonces, frente a este paciente, 11 años, con antecedente de ictericia, coluria y acolia, sin antecedente de ningún tipo, y con un examen físico que solamente revela un regular estado general, decaído e ictérico, y con mínima taquipnea y taquicardia, se le solicitan diversos laboratorios. Se le pide un hemograma con 8.300 blancos, una hemoglobina de 12,8, 241.000 plaquetas, una glucemia de 103, un hepatograma con 16 de bilirrubina total y 13 de directa, con una TGO de 3.334 y una TGP de 3.780, una FAL de 577 y una gamma GT de 99. Se le pide el coágulo con una concentración de protrombina del 25% y un RIN de 3. Se le pide también grupo de factor A positivo. Albúmina, urea, creatinina, entró todo bien, amonio 91, una LDH de 1552, una CPK normal, láctico bien, serologías para virus de hepatitis A, B y C, HIV, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, Chagas, toxoplasmosis y sífilis, las cuales fueron todas negativas. En la orina, nada, ligeramente túrnea, colúrica, hemocultivos y urocultivos se le solicitaron también, los cuales fueron negativos, hizo una radiografía de tórax que fue normal y una ecografía abdominal, donde básicamente no presentaba signos de hipertensión portal, no había citis, y se hizo elastografía porque ese centro poseía para poder hacerla, hepática y esplénica, que fueron normales. Entonces, volvemos a repasar, lo que tenemos en el paciente con la clínica que dijimos es básicamente una hiperbilirrubinemia a predominio directo, con una hipertransaminasemia marcada y con un trastorno en la coagulación con una concentración de protrombina bajita de 25% y un RIN de 3. Frente a ese panorama, se empiezan a tomar las medidas terapéuticas y se ve un poquito cómo fue la evolución del paciente. En realidad, el paciente cuando ingresa, se le hace un control estricto de signos vitales y sus balances, se hacen los hemocultivos, como dijimos, que en realidad resultaron negativos, pero se lo medica obviamente en forma profiláctica igual, en un principio, con ceftriaxona. Se le da lactulón y rifaximina, se le da vitamina K, porque tenía esa
alteración de concentración de protonina bajita, se le da omeprazol y se hace una dieta controlada en proteínas y controles de dextro por turno. A las 12 horas del ingreso el paciente seguía estable, pero un laboratorio que había empeorado, con una concentración de protonina que había bajado a 14%, un RIN mayor de 5.7, un fibrinógeno 86 y un hepatograma que aumentó la bili, total de 21, directa de 20, con unas enzimas hepáticas, sobre todo la TGO, un poquito más bajas de la anterior. Una glucemia de 40. Ahí se tomaron muestras para complemento, anticuerpos para hepatitis autoinmune, se hizo un dosaje de inmunoglobulinas, GAMIE, el GAME, se hizo un proteinograma electroforético, ceruloplasmina, cupremia, cupruria, dosaje de alfa-1 antitripsina, otras serologías más, para leptospira, brucelosis, hepatitis E, se pidió dosaje de hormonas tiroideas y se completó el resto también con un ecocardiograma, un fondo de ojo, una proteinuria en muestra aislada, y todos los estudios estos que se fueron realizando fueron todos negativos o normales. Se colocó un flujo endovenoso de glucosa continuo como tratamiento de sostén y se realizó interconsulta con unidad de cuidados intensivos. Sí. Preguntan si le habían pedido amilasa y lipasa. Muy bien. No, no se le pidió en ese contexto, si bien no hubiera estado mal, ¿sí? Porque tenía un patrón colestásico, así que no hubiera sido mal colocárselo, pero como el paciente en ese momento no tenía dolor y en realidad lo que estaba primando también era la concentración de protrombina, sospechó que también fue indicado más por otro lado. Pero lo ideal, lo correcto hubiera sido pedirlo e incorporarlo en el estudio de screening. Está muy bien la pregunta. Perfecto. Entonces, a las 24 horas post ingreso del hospital de este paciente, básicamente, a pesar de todos los estudios que se hicieron, no sabíamos qué era lo que estaba descompensando al paciente. Sabíamos que tenía un RIN que había ido en aumento, un 5.7, con una bilirrubina que también ha habido en aumento de 21. Ya lo vamos a ver en un rato, pero hay unos criterios que se llaman los criterios de King's College, de los cuales hay un criterio mayor y criterios menores, y este paciente poseía 3 criterios menores del King's College, por lo tanto se inscribe en lista de espera de INCUCAI frente a la sospecha, o en realidad la situación clínica de un fallo hepático agudo, ¿sí? O una insuficiencia hepática aguda, sin causa. A las 72 horas del ingreso, y después en realidad de una semana de aparición de la ictericia, el paciente empieza con deterioro del sensorio, con excitación psicomotriz, se hace un electroencefalograma y se observa un enlentecimiento global de las ondas a nivel encefálico, con una resonancia del ingreso a nivel encefálico que era normal. El coagulograma, fíjense cómo empeoró, 8% de concentración de protrombina, con un RIN de 10, y con disminución y alteración total de los factores de coagulación y un amonio de 120, que es básicamente ahí en el límite. Ahí se decide el paso a unidad de cuidado intensivo, donde evoluciona en realidad de manera desfavorable, se lo tiene que intubar, empieza así con hiperamoniemia cada vez más marcada y en 72 horas presenta muerte encefálica. Esto, como les decía, es un paciente que fue presentado en el Hospital Garrahan. Básicamente, bueno, el diagnóstico, como les digo, es una falla hepática y es en realidad de lo que vamos a empezar a hablar en el día de hoy. Y se los presento como para que al menos, no para hablar específicamente del caso, pero sí que le vayan quedando al menos, vayan procesando todas las cositas que les pudo dar ese caso. Básicamente los laboratorios que se pidieron, la forma en que se trabajó, como frente a una sospecha de que hay algo que veían que la coagulación estaba para la mona, cómo hablan con el servicio de terapia, cómo enseguida, cuando el paciente ya reúne los criterios correspondientes, se habla en realidad con el centro de trasplante y se incluye al paciente en una lista de trasplante. Y básicamente cómo en cuestión de una semana el paciente inicia con un cuadro y termina básicamente con otro. Entonces, el tema de fallo hepático agudo es un tema que a todos en general nos genera un poco de ansiedad. A todos nos encanta en realidad poner un rótulo a determinadas situaciones clínicas del paciente, y de hecho el fallo hepático a la mayoría de nosotros nos encanta de hecho poder decir este paciente está en fallo. Sin embargo, es un poquito más complejo a veces de solamente mirar una concentración de protrombina o un RIN, siempre hay que ver cuál es la causa eventualmente o tratar de buscar la causa de ese fallo hepático, porque eso nos puede modificar muchísimo el pronóstico de un paciente
evolutivamente, ¿sí? Así que vamos a ir tratando de desglosar un poco todo esto. Básicamente, se define, digamos, en realidad al fallo hepático agudo como una enfermedad multisistémica con afectación severa de la función hepática en pacientes que no tienen antecedentes de enfermedad hepática crónica previa, que existe evidencia bioquímica de lesión hepática aguda, principalmente con aumento de las transaminases y con aumento de la bilirrubina, que puede o no tener encefalopatía, y la condición sine qua non, que es básicamente que tiene una coagulopatía irreversible con la administración de 10 miligramos de vitamina K. Un dato que les pongo de color, como ya me fueron conociendo la vez pasada, cuando uno administra vitamina K, por lo menos deberíamos dejar pasar 6 horas hasta hacer la próxima valoración de sangre de la concentración de protrombina. Previas a 6 horas es muy probable que no vea nada. A las 6 horas voy a ver una respuesta muy probablemente. A medida que vayan pasando las horas, la respuesta se va a evidenciar en forma mejor. Pero si esto es por consumo, a las 6 horas, 7 horas ya voy a tener una respuesta bioquímica en cuanto a la concentración de protrombina en aumento si es por consumo. Si el paciente tiene un fallo, no va a responder. El fallo es una enfermedad grave, es infrecuente y en general conduce ya sea o a la muerte o a la necesidad de trasplante hepático en el 45% de los casos. Ese porcentaje lo van a ver descrito en toda la bibliografía que consulten. Y básicamente el parámetro, digamos, que nosotros podemos tomar como para definirlo más objetivamente es o el tiempo de protrombina mayor o igual a 15 segundos o el RIN, ¿sí? Que en general se considera mayor a 1.5 en pacientes que tengan encefalopatía hepática, o mayor a 20 segundos de protrombina o mayor a 2 de RIN en pacientes sin encefalopatía hepática. Acá hay un truco y algo importante en cuanto al concepto teórico. En el paciente pediátrico, es decir, lo que a nosotros nos compete, es un síndrome clínico de afectación multisistémica. El problema está en el hígado, pero la repercusión es generalizada. Se inicia el comienzo agudo y puede o no tener la encefalopatía, distinto del adulto, en donde por criterio de definición, la encefalopatía hepática debe estar siempre presente y el RIN siempre mayor a 1.5 con la disfunción hepática severa. En cuanto a la fisiopatología, en la mayoría de los casos vamos a ver que hay muchas causas, en realidad, que las vamos a ir desglosando en un ratito, pero lo que se produce es una necrosis masiva o en realidad submasiva de los hepatocitos. Hay una situación que se denomina necrosis hipersincrónica, que básicamente lo que determina es la ausencia de todas las funciones hepáticas, ¿sí? Piensen que el órgano es un órgano sumamente importante, es el órgano más vascularizado, es el órgano que más participa en el sistema inmunológico y en el sistema de síntesis. Entonces, en esta situación de necrosis extrema que se produce, básicamente se anulan todas aquellas funciones. Y esa anulación de las funciones lleva en realidad a que el sostén vital sea realmente difícil, y entonces es muy importante, y como primera línea terapéutica fundamental que vamos a hacer en un fallo, es tratar de mantener todo aquel soporte vital básico, al menos de 3 o 4 pilares, como para tratar de, por más que haya un fallo, sostener al resto del fallo multisistémico por si el paciente puede salir de ese fallo. En general, en el contexto de esta necrosis, obviamente va a haber mediadores inflamatorios, que encima van a complicar más en realidad el curso evolutivo y que a largo plazo pueden dificultar en realidad la regeneración hepática. En cuanto a la clasificación, ustedes van a escuchar varias clasificaciones. Acá hago la salvedad porque dependiendo de dónde uno lea, pueden encontrar alguna varianza. Lo más importante es en realidad hablar que la clasificación en base al tiempo de instauración, digamos, del fallo, se va a realizar en base al tiempo de aparición de la coagulopatía y no de la encefalopatía, como es en el caso de adultos. Así la podemos dividir en hiperagudo, agudo o subagudo. El hiperagudo es cuando al inicio, digamos, del cuadro se produce el fallo en menos de 10 días. Esto es común de ver, por ejemplo, en intoxicaciones como podría ser el paracetamol o en algunas enfermedades metabólicas. Luego el fallo agudo, que esto ocurre entre 10 a 30 días del inicio, como puede ocurrir muchas veces con los virus hepatotropos, como solía ser muy frecuentemente con el virus de la hepatitis A. Y la situación subaguda cuando es más de 30 días, cuando ahí, por ejemplo, ocurre muy frecuentemente con hepatitis autoinmune o un Wilson.
Además de esta clasificación temporal, como que me ubique a mí cronológicamente, en realidad también esto tiene un valor pronóstico, porque me está orientando en realidad, dependiendo del tipo de fallo que estemos hablando, la capacidad de regeneración hepática, ¿sí? Entonces, tengo un paciente con un laboratorio espantoso, como le habíamos visto hace un ratito. ¿Cuáles van a ser los pasos? ¿Qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, a ese paciente lo debo internar, ¿sí? Nadie va a discutir esto. En segunda instancia, debo identificar la etiología. Ese va a ser como básicamente lo que más tengo que aspirar en este momento. ¿Por qué? Porque si yo tengo una causa de fallo hepático que es tratable, básicamente le cambio el pronóstico al paciente. Es decir, tengo chances de que ese paciente salga del fallo y le evito un trasplante o la muerte. En tercera instancia voy a tratar de prevenir y tratar las complicaciones, que es lo que hablábamos ahora. Si nosotros sabemos que tenemos un fallo y sabemos que en realidad nuestro órgano es un excelente trabajador, pero múltiple participador en varias funciones corporales, cuando yo empiece a tratar a este paciente voy a tratar de suplir aquellas funciones que voy a tener carenciadas. Y en cuarta instancia, evaluar básicamente la necesidad de traslado a un centro de trasplante hepático. Y esto es fundamental. Yo tengo que saber cuándo trasladar a un paciente y por qué lo voy a trasladar al paciente. Si ese paciente tiene un criterio en realidad para poder ser trasplantado o no lo tiene. En cuanto a las causas etiológicas, y vamos a ir arrancando entonces, cada vez metiéndonos un poco más, la etiología va a ir variando dependiendo de la edad y dependiendo del área geográfica donde estemos del paciente, donde esté, digamos, la epidemiología del mismo. Las causas como están puestas ahí, como las ven, puede ser causa metabólica, infecciosa, autoinmune, tóxico-medicamentosa, vascular o infiltrativa. No obstante, hay muchas veces, como fue el caso clínico del paciente, que yo hago todo lo que tengo a mi alcance para poder buscar la causa y sin embargo no la encuentro. Y eso es lo que se define como fallo hepático agudo de causa indeterminada, que de hecho es una de las cosas más frecuentes a pasar, y por eso que lo puse en el caso. No obstante, la realidad es que también hoy en día las causas de fallo hepático indeterminado también ha disminuido mucho en porcentaje, porque cada vez tenemos más opciones y acceso más rápido a buscar las distintas etiologías que pueden llegar a producir el fallo, ¿sí? Como les decía anteriormente, el diagnóstico etiológico es fundamental para poder definir en realidad si le puedo instaurar una terapéutica y modificarle el pronóstico al paciente. De las distintas causas que acabamos de ver en el cuadrito anterior, las enfermedades metabólicas se llevan un porcentaje interesante de un 10 a un 28%. Ahora, si el paciente del cual estamos hablando es un paciente menor de 2 años o un neonato, la enfermedad metabólica aumenta exponencialmente en realidad su valor. Aumenta hasta 45% en realidad, 42 o 45% de porcentaje de probabilidad que sea la causa de ese fallo. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en la sala nos venga un paciente con una alteración del hepatograma, con una alteración de la coagulación, variación de la concentración de protrombina, por ahí vamos a buscar, yo siempre les digo lo mismo, que me conocen, han escuchado siempre lo mismo, digo, si es un menor de 2 años o un lactante, buscar la causa infecciosa y buscar la causa metabólica. Si después no es eso, perfecto, vamos a ir buscando el resto de la causa, pero por probabilidad, lo más probable es que sea alguna de esas causas, ¿sí? Acuérdense que siempre estamos hablando de fallo, nosotros estamos plantados en un paciente que sabemos que le administramos vitamina K, que no ha mejorado, ¿sí? Porque cuesta, porque uno, no sé si les pasa, pero seguramente van pensando el paciente como el paciente colestásico, el paciente que tiene bilirrubina, que tiene la concentración de proteína rebajita, pero acá estamos parados en ese paciente, pero que encima yo le administro vitamina K y no responde, como para que nos enfoquemos bien en eso. Bueno, las causas virales, tóxicas, o incluso hepatitis autoinmune, esto se produce en pacientes de mayor edad, generalmente más o menos, pacientes de 8 a 10 años o preadolescentes, y miren la que es el porcentaje de la causa indeterminada, si bien el artículo que proponen acá es viejito, es del 2001, siempre sigue siendo un valor, de hecho el porcentaje más alto consideran cualquier bibliografía que consulte. En lo que respecta a la etiología infecciosa, por ahí hay dos o tres conceptos que serían los más importantes a que se lleven. No voy a hablarles ni de todas las enfermedades metabólicas, ni mucho menos, pero sí ir tocando cada una de las causas y qué es lo que prestarían atención.
Antiguamente siempre se hablaba que del fallo hepático era muy común o muy frecuente en el contexto de un virus de hepatitis A o incluso hepatitis B. La realidad es que con la vacunación eso se ha ido modificando. Por tanto, cada vez que a ustedes les digan, o sea, les plantea una derivación o tienen un paciente del cual tienen que empezar a pensarlo ustedes, si piensan una causa infecciosa, por ahí lo primero es mirar cómo es su calendario nacional de vacunación, lo tiene completo o no lo tiene completo, ver de dónde son, porque tampoco es cosa menor. Nosotros en Argentina cada vez estamos teniendo más población que por ahí no es autóctona de nuestro país, que no nace en nuestro país, sino que viene de otro lado, país limítrofe o país europeo, país nórdico, que tienen otro esquema de vacunación. Entonces, por ejemplo, España no vacuna con el virus de la hepatitis A. Si viniese un español a lo de 5 años que no tiene antecedente vacunar y tiene una hipernosaminasemia o este contexto, ahí no estaría mal pensar, por ejemplo, como en la causa un virus de la hepatitis A. ¿Por qué? Porque no está inmunizado. Ahora, en un nene que nació en Argentina, que tiene un esquema de vacunación completo, por ahí no sería la primera causa a pensar. ¿Me explico? En segunda instancia, otro concepto fundamental a determinar es el virus herpes, el papel que juega el virus herpes en el paciente neonatal. Cualquier paciente neonatal que empiece con un fallo hepático agudo, lo debo medicar con aciclovir en forma profiláctica hasta que se descarte la PCR en sangre, ¿sí? Si yo, no importa cuál sea mi causa, insisto, tengo tiempo después para ir, o sea, voy a ir buscando la causa en realidad de esa falla que tengo. Pero en un neonato nunca podría, digamos, en el contexto de internación, digamos, en la neo, no medicarlo con aciclovir. Y después saber que hay otros gérmenes, varios en realidad, el parvo, la adeno, bueno, el dengue, que ahora hemos tenido varios casos, la sífilis, una sepsis, cualquiera de esas situaciones también me pueden llegar a producir un fallo. En lo que respecta a la etiología tóxico-medicamentosa, saber que en lo que a la hepatotoxicidad respecta, va a depender de 3 factores. En realidad esto es de fármaco, si recuerdan. O sea, tenemos reacciones que dependen, o sea, son dosis dependientes. Tenemos situaciones que son reacciones idiosincrásicas que se pueden presentar hasta dentro de 6 meses de contacto con un fármaco, o una reacción sinérgica, ¿sí? Es decir, estoy tomando un fármaco y sumo otro y ahí es cuando empieza con el fallo. En Argentina, y en realidad en la mayoría de la población mundial, uno de los fármacos que mayor efecto tiene a nivel tóxico por mal empleo del mismo es el paracetamol. En realidad es el fármaco más asociado al fallo hepático. Yo tuve cuando estuve rotando en España, en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, no me olvido más que hubo un pacientito que ingresa con un fallo hepático, un lactante de, creo que era de 6 o 7 meses, que ingresa con un fallo hepático agudo y la causa había sido que la madre le había administrado, en vez de 2,5, ponele mililitros de paracetamol cada 6 horas, le había administrado como 20 o 25 mililitros cada 6 horas, porque en el WhatsApp no había quedado bien la coma puesta en el mensajito. El nene entra en fallo, el nene zafó olímpicamente, pero terrible. O sea, fíjense como por un error de dosificación, un paciente tranquilamente puede tener este desenlace. Y obviamente que también, que por ahí no es la causa más frecuente, pero bueno, por intentos de suicidio también está descrito el abuso de paracetamol en los pacientes, sobre todo en edad de adolescencia. Hay otros fármacos, no obstante, que también pueden llevar a un fallo. Dentro de ellos, por ahí vale mencionar los anticonvulsivantes, como es el ácido valproico, al cual honestamente hay que tenerle respeto. También está la fenitoína o la carbamazepina. Algunos antimicrobianos, el amoxiclavulánico nadie le da bolilla, lo usamos como agua y sin embargo, como les mencionaba el otro día, puede producir una hipertransaminemia importante y puede llevar a un fallo también. Fármacos que se utilizan, digamos, en el tratamiento de la tuberculosis también son fármacos que pueden llevar a producir una hepatotoxicidad importante. Algunos quimioterápicos como ciclofosfamida o docarbacina, y otros podría ser la cocaína o algunos antidepresivos tricílicos. Un dato de color, como para que vean, que el fallo hepático agudo por ácido valproico en menores de 3 años a veces puede ser la primera manifestación de una enfermedad mitocondrial, es decir, una enfermedad metabólica. Esto está descrito en libros de patología y es algo interesante de ver, y de hecho cuando hablan de enfermedad mitocondrial y te mencionan, digamos, la posibilidad de que se produzca fallo, te dice indagar acerca del uso o no de ácido valproico. En lo que respecta a las causas metabólicas,
en general, bueno, las enfermedades metabólicas ustedes las conocen todos, en realidad esto, galactosemia, frutosemia, tirosinemia, trastornos del ciclo de la urea, trastornos del metabolismo lisosomal, enfermedades mitocondriales, Wilson. Son todas enfermedades que en general afectan a los niños pequeños. Decimos, el mayor porcentaje se lo llevan menores de 1 año, menores de 2 años es cuando uno realiza el screening. La presentación en formas más graves son las de origen neonatal, perinatal sobre todo. Que algunas de ellas, la importancia de esto, como venimos insistiendo y no me voy a cansar de decirlo, es esto, de que si alguna tiene un tratamiento específico, yo instauro el tratamiento específico, o retiro la anoxa, modifico la alimentación, por ejemplo en el caso de fructosemia, y ahí el paciente mejora y sale de su fallo. Hay que tener en cuenta que hay algunas situaciones, algunas enfermedades metabólicas en donde el trasplante hepático directamente está contraindicado. Ejemplo de ellas son las mitocondriales. Y como a modo grosero, como para que siempre piensen en una enfermedad metabólica, clínicamente uno de los signos más claros es la hipoglucemia. De hecho, en el caso clínico que presentaba el paciente, lo puse, o sea, es como distractor, eso no estaba en el caso, pero es como distractor, o sea, tenía 40 de leucemia y a veces tienen menos, ustedes muchos han tenido pacientes que hacen 38, 20 y pico, 40, bueno, eso, la hipoglucemia es como básicamente la frutillita, digamos, que nos tiene que hacer pensar en una enfermedad mitocondrial, una enfermedad metabólica en un contexto, asociado a coagulopatía, a aumento de la acidosis del ácido láctico, algún síntoma neurológico, ¿sí? Y acidosis, que muchas veces también está presente. Otra de las causas, dijimos, causa autoinmune. Mi tema favorito, hablar de la hepatitis autoinmune. En realidad, en cuanto a la causa frecuente, en cuanto a causa frecuente en realidad de fallo hepático, por ahí no es la más frecuente, si bien en los últimos 10 años ha habido tanto aumento en el diagnóstico de hepatitis autoinmune que sí se ha considerado como de importancia en cuanto a frecuencia. Si uno mira la bibliografía hasta el 2006, te va a decir que no. Si mirás la bibliografía del 2007 en adelante, te va a decir que sí. De las dos, no obstante, en realidad es más importante la falla que se produce en hepatitis autoinmune tipo 2 que en la tipo 1. Y en este contexto lo que es importante destacar es que si uno tiene una sospecha de una hepatitis autoinmune, no tengo los anticuerpos todavía presentes, pero tengo algo que me lo oriente y demás, obviamente se inicia el tratamiento, digamos, con corticoide, aún sin tener la confirmación serológica. Eso es importante porque también me puede cambiar el curso evolutivo del paciente. Y una salvedad respecto a la patología autoinmune va a ser la hemocromatosis neonatal. En realidad, el fallo hepático agudo de origen neonatal, ese es un capítulo totalmente aparte y de hecho se debería armar como una clase aparte al respecto. Por ahí el concepto que se deberían llevar de lo que es el fallo hepático agudo neonatal es que se considera como tal mayor a 3 el RIN, ¿sí? Salvo que sea muy prematuro y en cuyo caso se puede considerar mayor a 2. Pero en general se considera mayor a 3 en la bibliografía. Y una de las cosas, o uno de los fallos, digamos, o de las causas etiológicas de fallo a nivel neonatal más frecuente es la hemocromatosis neonatal, o actualmente llamado GALT, que es la enfermedad hepática gestacional aloinmune, que esto se produce por la presencia, digamos, de los anticuerpos IgG materno que van a lesionar al hepatocito fetal. Entonces, ¿qué se produce? Un acúmulo hepático y extrahepático, que también es importante, de hierro. Lo único que hace es respetar al sistema retículo endotelial y produce daño, principalmente hepático, pero de otros órganos también. Otra de las cosas que hemos hablado, las causas infiltrativas. De esto, por ahí lo que más importante es hablar de la linfocitocitosis hemofagocítica. En realidad es una causa rara de fallo hepático, pero sí tiene muy mal pronóstico. Leucemias o procesos metastásicos a partir de un órgano primario también pueden llegar a desencadenar un fallo, pero no es lo más frecuente. Y dentro de las causas vasculares, situaciones como Shock, o el síndrome de Budd-Chiari, o una enfermedad venoclusiva, por un proceso de hipoperfusión, de isquemia, en realidad que se mantiene en el tiempo, porque en general son un poquito más crónicos estas situaciones, esta génesis, pueden llevar evolutivamente al fallo también. Entonces, yo tengo un paciente en el que bioquímicamente ya estoy definiendo, digamos, que tiene un fallo hepático. ¿Qué es lo primero que voy a hacer entonces con ese paciente? Bueno, y voy a interrogarlo, voy a desglosar lo más que pueda de sus antecedentes, ver justamente
cuándo inició, por ejemplo, la alimentación con contenido de fructosa, por ejemplo, ver si el paciente recibe algún tipo de medicación en forma crónica, ver acerca de procesos febriles o de artritis, por ejemplo, para pensar en alguna enfermedad sistémica, ver básicamente, hacer un examen detallado, digamos, y bien desglosado, digamos, de la anamnesis y de toda la vida del paciente. Determinar en realidad qué tipo de evolución tiene este paciente, si es hiperagudo, agudo o subagudo, por lo que hablábamos hoy más temprano, y discernir eventualmente, pero esto es un poquitito más allá, si el fallo hepático agudo es realmente agudo per se, o si es una reagudización de un paciente crónico, que esto es algo que vemos más frecuentemente nosotros en gastro. Ahora bien, la duda es cómo se presenta el paciente, digamos, en fallo hepático. ¿El paciente está hecho torta o el paciente está bien? Bueno, puede presentarse de las dos maneras. Es una presentación, la verdad, que inespecífica. En realidad, salvo que nosotros tengamos un punto muy claro, o sea, se intoxicó, por ejemplo, con amanita faloides, o tomó paracetamol y evolutivamente empezó con una clínica, en general, la progresión de los síntomas en forma medio paulatina, y ahí la diferencia también entre agudo, hiperagudo o subagudo. La realidad es que hay una curva en forma de montaña rusa, si quieren díganle, donde los síntomas pueden ir variando durante días o hasta semanas. Y básicamente lo que se produce la mayoría de las veces es la condición medio característica, que es la presencia de ictericia, paciente que ya está en fallo avanzado, generalmente está ictérico. De hecho, nosotros tenemos un dicho, paciente con fallo es muy raro que no tenga bilirrubina, es muy raro que no esté ictérico, excepto que por ahí sea alguna enfermedad metabólica y que por ahí eso puede no cumplirse tanto. La semiología que voy a encontrar, bueno, en realidad el tamaño, o sea, la presencia de visceromegalias o no, depende del curso evolutivo de la patología, o sea, no hay un patrón universal que uno pueda establecer. Sin embargo, en general, como a grandes rasgos, en lo que respecta a los recién nacidos en los lactantes, hay un estado en general de irritabilidad por parte de los nenes, la mamá nota que el nene dejó de tomar bien el pecho, que tiene vómitos, lo nota dormido, que esa es la presentación de hipoglucemia. En nenes más grandes puede haber fiebre, puede haber un empeoramiento clínico progresivo, puede haber dolor abdominal, pero básicamente fíjense que es bastante variable la presentación clínica. En cuanto a la oleografía, por ahí te dice que uno va a encontrar un 53% de los pacientes en fallo que presentan encefalopatía, 22% que se manifestaron con ascitis, que puede ser incluso una PBE, o el 7% de los pacientes que presentaron convulsiones. La verdad que esto, yo los valores se los pongo, pero en la clínica o en la experiencia que tengo poca, les podría decir que no sé si están así como se presenta. Este es un cuadro muy bonito de un libro de Paloma Jara, que donde justamente, Paloma Jara es una hepatóloga de España, que básicamente pone como todas las formas de presentación que pueden encontrarse desde la parte gastrointestinal, desde la parte neurológica renal o pulmonar, desde la alteración sanguínea o metabólica. Para mí, lo más fácil de pensar, en vez de querer aprenderse, digamos, esta presentación, es pensar en qué funciones participa el hígado. Una vez que ustedes saben cuál es la función hepática, sabemos, en definitiva, cuáles podrían ser las posibilidades de repercusión clínica. O sea, si yo sé que, en mi afectación hepática, a ver, por decir una pavada, yo sé que, digamos, mi hígado participa en la producción, excreción y liberación y seguimiento de la bilis, yo sé que probablemente vaya a tener ictericia. Si yo tengo que el paciente, digamos, no está con ictericia porque tengo una detención del flujo, alteración en la excreción, es muy probable que por producto tóxico yo empiece con somnolencia, con trastorno de conducta, con bradipsiquia. A su vez, empieza a aumentarme la concentración de amonio, entonces ese enlentecimiento puede ser cada vez más marcado en el contexto de una encefalopatía. Mi paciente, si está en fallo, no tiene una buena producción de los factores de coagulación, entonces, ¿qué voy a tener? Y es muy probable que vaya a tener un sangrado, es muy probable que tenga quimosis, es muy probable que tenga alguna lesión en piel. No tengo la función de síntesis, entonces voy a estar hipoglucémico, y encima no tengo un control metabólico o iónico, entonces es muy probable que tenga una hipocalcemia y una hiponatremia. ¿Me explico? Es decir, es más fácil pensarlo desde la función que se altera que tratar de aprenderse todo. De acá, por ahí lo que más me importaría es que tengamos en cuenta esto, que si nosotros sabemos que estamos en fallo, siempre sepamos que vamos a tener una alteración en la coagulación, o sea, nosotros sabemos que vamos a tener una cantidad de protrombina que mínimamente va a ser menor al 50%. Entonces, clínicamente puedo tener cualquiera de las manifestaciones que ustedes ya saben.
y de la encefalopatía, que eso sí es progresivo, que en realidad hay distintos grados, van a encontrar múltiples clasificaciones respecto a lo que es la encefalopatía, y hay que tener mucho cuidado también en cuanto a la presentación o la descripción, digamos, en adultos y en pediatría, porque realmente hay variabilidad. Pero bueno, básicamente sepan que en la mayoría se divide en 4 grados, que es esto, de pródromos, confusiones, estupor o coma, donde cada uno se correlaciona electroencefalográficamente con un ritmo, digamos, de lentitud que va aumentando. Una vez que yo tengo entonces, hice todo mi interrogatorio, ya sé dónde más o menos estoy parado, no sé por ahí la causa, digamos, pero sé que el paciente tenía tal o cual antecedente, me voy a ir orientando según una posibilidad diagnóstica u otra. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Bueno, empecemos entonces con los estudios de laboratorio y los métodos complementarios. Y acá es donde ustedes no van a escasear nunca en los estudios de laboratorio que van a pedir. Cuando un paciente tiene una alteración de la concentración de protomina, tiene un trastorno en la coagulación, ahí ustedes a veces no esperan tanto en decir, bueno, si esto me viene negativo, pienso tal otra cosa. Nosotros en general somos muy prolijos en cuanto a qué le pido, tal vez porque no queremos gastar insumos al divino botón, o porque seguimos en realidad un criterio. Y bueno, en este caso, el criterio va a quedar como un poco más helado, ¿por qué? Porque el criterio que va a primar es que yo tengo que buscar la causa etiológica, porque no sé cuándo este paciente, que ahora por ahí lo tengo compensado, se me termina de descompensar. Y a su vez, porque si yo estoy pensando que este paciente está en falla, que yo lo voy a tener que derivar a un centro de trasplante, y el centro de trasplante o va a empezar, o va a hacer todo lo necesario para poder trasplantarlo, o va a tratar de ayudarme en la terapéutica que pueda, no le va a hacer lo mismo que yo ya le diga, ¿sabes qué? Mirá, ya chequeé todas las serologías, son todas negativas. Pedí ya el complemento, pedí los anticuerpos, también son negativos. Pedí ceruloplasmina, pero me quedó pendiente la fórmula antitripsina. Ah, bueno, listo, entonces pedímosle esa. ¿Me explico? O sea, ustedes acá tienen que trabajar en equipo, básicamente, ustedes mismos como médicos, pediatras, especialistas que somos o lo que sea, más el centro, digamos, de derivación que vamos a tener, que nosotros vamos a jugar un rol fundamental para ellos hasta que el paciente pueda llegar a su sitio y ahí se encarguen ellos. Entonces, en el laboratorio inicial vamos a pedir como regla el hemograma, grupo y factor, nunca se olviden. Si es un paciente menor de 2 años, pídale una CUMS, se puede pedir obviamente en mayores y en un contexto de falla se le pide a cualquier paciente, pero si es un paciente menor de 2 años no le puede faltar. Pídanle glucemia para hacer la pesquisa, función renal, un estado base de unión o proteínas totales de albúmina, la función hepática con TGO, TGP, bilirrubina total, las fracciones, más el coágulo, me quedo corrido el cosito, RIN y amonio, ¿sí? Y de los diagnósticos etiológicos, ¿sí? O sea, porque eso es básicamente como pasar donde estoy parado, el diagnóstico etiológico, las serologías que ya vimos un montón de veces, no se las vuelvo a repetir, un proteinograma electroforético con dosaje de inmunoglobulinas y los anticuerpos, acuérdense, FAN, ASMA, LKM, y estudios específicos para algunas metabolopatías, que se puede pedir también los de metabolismo de hierro, metabolismo del cobre, los alfa-1-antitripsina, ya sea en sangre o en orina. Y después, estudios imagenológicos, que ahora los vamos a ver en el siguiente. Acuérdense que se los puse, que lo hablamos en la vez pasada, cuando vimos ese gráfico que yo les dije que me encantaba, ese que tenía un fondo azul. Bueno, acuérdense que si ustedes tienen un paciente que tiene una hipertransaminasemia y de repente empieza con un descenso brusco de las transaminasas, no canten victoria, sino al contrario, entren en pánico. Sobre todo si empieza a aumentar la bilirrubina y sobre todo si empieza a aumentar el RIN. En ese contexto entran en pánico, porque saben que está en una falla, saben que ese hígado no da más. En lo que respecta a los estudios complementarios, como les decía, imagenológico, ecografía, es fundamental que le puedan hacer un Doppler por varios motivos, para saber si el paciente presenta hipertensión portal o no, y sobre todo para saber qué características tienen los vasos, porque si ese paciente va a ir a trasplante, ya al del centro de trasplante le interesa. Radiografías de tórax, ver un fondo de ojo con lámpara de hendidura, esto para ver más que nada la presencia del anillo de Kaiser-Fleischer en el caso de un Wilson, un electrocardiograma o ecocardiograma para ver el tipo de gasto, o descartar que no hubiese, por ejemplo, un síndrome hepatorenal y demás. Ver un electroencefalograma, aún en ausencia en realidad de encefalopatía. Estudios de imagen a nivel del sistema nervioso central, como puede ser un ataque o una resonancia. La biopsia hepática, que ahora vamos a decir una cosa, y si tuviésemos, sería buenísimo poder hacer una secuenciación molecular o estudios genómicos, que nosotros acá no tenemos, está descrito en los protocolos, pero la verdad que esto se emplea más en países nórdicos.
En cuanto a la biopsia hepática, esto es algo controvertido porque en realidad nosotros no le solemos hacer a un paciente una biopsia hepática en contexto de fallo, principalmente limitado por la coagulopatía, paciente coagulopático y va. Pero en algunos lados, algunos critican que cuando se deriva un centro de trasplante, que este paciente vos le hiciste todo y no tengas una biopsia. Desde nuestro centro en general no se hace. Entonces, como volviendo a repasar lo que dijimos, yo siempre voy haciendo estudios en simultáneo, voy haciendo todo. ¿Por qué? Para evaluar qué compromiso de función hepática tiene y para que el paciente, cuando yo lo derivo a un centro de pretrasplante, ya tenga la mayoría de las cosas hechas, ¿sí? Cuando yo empiezo entonces, recibo al paciente y empiezo a hacer el manejo de este paciente, es un manejo que es interdisciplinario. Acá necesitamos de la ayuda de todos porque el paciente tranquilamente se puede morir. Entonces, frente al riesgo más alto que tiene este paciente y que tiene nuestra responsabilidad como médicos, debo buscar a todas las patas necesarias para que esto salga adelante. Cuando un paciente está en fallo, no lo puedo derivar a cualquier lugar. La realidad es que lo tengo que derivar a un centro de trasplante que sea bueno, que tenga la posibilidad de recibirme al paciente en la condición que yo necesite. Centros de trasplantes públicos que haya en Buenos Aires son dos, que es el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires y el Hospital Garrahan. Dependiendo de las patologías de base a veces, y por las cuales hagan trasplante, esto saliendo del fallo, tienen a veces mejor pronóstico algunos pacientes post-trasplante que otros. Pero los dos son los dos centros de derivación que nosotros tenemos y a los que vamos a llamar en este contexto. No obstante, supongamos que tenemos la mala suerte, como me ha pasado, que ninguno de los dos centros públicos tenga posibilidad de aceptarme al paciente porque no tiene cama. El INCUCAI, cuando vos le avisás de esta situación, deriva y te da la posibilidad que vos mandes a un paciente a un centro privado. Y ahí no decidís vos a qué centro va, ¿sí? Sino que va a decidir el INCUCAI y hablando con los distintos centros, el Austral, el Hospital Italiano de Buenos Aires, a ver a dónde puede ir ese paciente en ese momento. ¿Cuándo entonces lo voy a derivar? Cuando yo tengo un paciente con signos de falla que le administro generalmente por 3 días consecutivos vitamina K y no respondió. La mayoría de las veces, esto es una descripción teórica, puede que esto a veces se prolongue un poquitito más, pero ahí por ahí sí es bastante el ojo creo que del hepatólogo, no mío, por ahí de alguien que tenga más experiencia tal vez, pero digo, es bastante importante el ojo del hepatólogo donde te dice este paciente va a andar o este paciente le falta o porque conoces mínimamente la historia del paciente o no. Ahora, nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, sabemos qué es lo que estamos enfrentando y por qué se mueren entonces los pacientes con insuficiencia hepática aguda. Básicamente, o porque hay un edema cerebral, porque hay alguna concomitancia con procesos infecciosos, o porque hay un fallo multiorgánico, que es básicamente el criterio de definición en pediatría. De ahí que entonces las complicaciones que va a presentar el paciente son estas 5. La encefalopatía hepática, parte, podríamos decir, en realidad del proceso propio, digamos, del fallo. La coagulopatía, como hablábamos hace un ratito, porque tengo una alteración en la función y por tanto el paciente no tiene factor de coagulación y no responde. Procesos infecciosos, que ahora vamos a ver la implicancia de esto, insuficiencia renal, hemorragia gastrointestinal. Y de aquí, ¿qué sacamos de esta diapositiva? Que en realidad, considerando cuáles son las complicaciones eventuales vinculadas al fallo hepático, yo ya sé también cómo voy a tratar al paciente. ¿Qué significa esto? Que entonces, si el paciente está coagulopático, bueno, yo le voy a administrar vitamina K a 10 miligramos por vía endovenosa, vía parenteral. Si el paciente tengo riesgo que tenga alguna infección, puedo en forma profiláctica administrarle antibióticos, ahora lo vamos a ver, o algún antifúngico, o como hablábamos, un paciente neonatal, le voy a administrar ciclovir en forma profiláctica hasta que se demuestre lo contrario. En lo que respecta a una hemorragia gastrointestinal, bueno, yo le voy a poner ranitidina o omeprazol, independientemente, o sea, por situación de estrés, independientemente de si el paciente tuviese una gastritis o no. Entonces, ¿en qué consiste el manejo clínico? En hacer un tratamiento de sostén en carácter urgente. ¿Qué busca? Prevenir y tratar la encefalopatía, porque ya sabemos que cuando se presente es el criterio mayor para derivación de trasplante y porque es el marcador pronóstico esencial. Para prevenir y tratar las infecciones, para lograr la estabilidad hemodinámica, lograr un manejo nutricional y disminuir el riesgo de sangrado. Entonces, este cuadro, que parece un desastre, en realidad es sumamente básico porque me muestra cuáles son las indicaciones que yo voy a hacer del lado izquierdo y por qué lo hago.
del lado derecho en el contexto de un fallo hepático. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en un fallo agudo yo sé que tengo mal manejo de los líquidos. Entonces, ¿qué hago? Voy a dar 2/3 o 75% de las necesidades basales, voy a evaluar la hidratación y las pérdidas concurrentes siempre, voy a hacer balance de ese paciente y voy a tratar de mantener una diuresis mayor o igual a 1 mililitro por kilo hora. En lo que respecta al flujo de glucosa, ¿qué voy a hacer? Nosotros dijimos, este paciente, el fallo es muy probable que tenga hipoglucemia. ¿Por qué? Porque tengo un trastorno de la gluconeogénesis o alteración de la glucogenosis, entonces sé que como voy a empezar a usar depósito de grasa y demás, me voy a quedar corto en algún momento. Entonces, ¿qué hago? Le mantengo un flujo de glucosa en forma constante que la mayoría de las veces se hace a 6 miligramos kilo minuto. ¿Cuál es mi objetivo de glucemia a mantener? Entre 90 y 100. Está escrito 110 ahí, pero actualmente es de 90 a 100. Del aporte, si te pasás no pasa nada. Del aporte nutricional, nosotros sabemos que tenemos un gasto energético, generalmente que está un poco más aumentado. Ese gasto energético es normal, digamos, siempre es elevado a nivel hepático, y en el contexto de un fallo hepático en realidad no disminuye ese gasto que podría ser el razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque como nosotros dijimos que el hígado participa en la respuesta inflamatoria y sabemos que va a tener mucha liberación de mediadores proinflamatorios, el gasto energético sigue estando. Por tanto, siempre le voy a tener que dar un aporte nutricional. En general, si el paciente puede mantener una vía oral, ustedes lo van a mantener la vía oral, siempre. Ahora, si el paciente no puede mantenerlo, ahí iremos acomodando junto con el servicio de nutrición, tratar de hacer en realidad una concentración más que nada variable y acorde de las proteínas, que es en realidad lo que más influye en el contexto de una falla. Se habla de norma proteica o hipoproteica dependiendo del paciente. Como les decía, tenemos riesgo de hemorragia digestiva, entonces vamos a usar un IBP, que puede ser omeprazol o puede ser otro protector gástrico como la ranitidina. En el contexto infeccioso, hay muchos que en realidad dicen que no se debería dar tratamiento antibiótico en forma profiláctica. Esto varía y depende del centro del cual en el cual se esté tratando el paciente, y sobre todo en un centro de trasplante, que muchas veces por ahí mucho de la terapéutica también está, la base del centro de trasplante, y eso varía. En general lo que se mantiene es la cefalosporina, que es una cefalosporina de amplio espectro, y se trata de cubrir con algún antimicótico, como podría ser el fluconazol. Y finalmente, lo que les decía hace un ratito, el tema de la coagulopatía, que siempre le vamos a administrar vitamina K, 10 miligramos 3 veces por día. O sea, nosotros usamos la dosis máxima. El otro día uno de los residentes muy bien me preguntaba cuánto le damos en realidad de vitamina K, porque hay muchas dosis, y es verdad, o sea, hay muchas dosis, puede ser a 2, a 5 o a 10. Nosotros nos adherimos en realidad siempre a lo que hace Hemato, y en realidad buscamos dar la dosis máxima. ¿Para qué? Para que no me queden dudas, para saber si responde o no responde, y sobre todo porque en realidad muchas veces cuando nosotros tenemos una alteración en la concentración de protrombina, tenés que asumir que en realidad el paciente va a tener un fallo en algún momento, es horrible el pensamiento, pero como que va a tener un fallo, entonces vos te adelantas a administrarle las 3 dosis para ver cómo te va respondiendo o no. Este cuadrito también está bueno, es del año 2008, en realidad básicamente lo que muestra es como los tratamientos específicos dependiendo de la patología de base. No las voy a modificar, no las voy a mencionar, digo, pero al menos que sepan cuáles son, o sea, cuál sería, digamos, el tratamiento eventual para instaurar en forma temprana y tratar de modificar el pronóstico al paciente. Entonces, ya estamos terminando, quédense tranquilos. Si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia hepática aguda, ¿cuándo entonces hago el trasplante? ¿Tiene indicación o no tiene indicación? Y en pediatría se ha utilizado, en realidad adaptado, los que se llaman criterios de King's College, que se habían dividido antiguamente en aquellos pacientes, digamos, que tienen asociada en realidad el fallo a la intoxicación por paracetamol y aquellos que no. Vamos a quedarnos con el primer cuadro, o sea, que no estaría asociado al fallo con paracetamol, y básicamente se define como criterio mayor cuando tiene un RIN mayor a 6.5. Acuérdense, el paciente que nosotros vimos llegó un RIN de 10, ¿se acuerdan? Bueno, paciente con criterio mayor, 6.5, independientemente del grado de encefalopatía, ¿sí? Es fundamental. Criterios menores, que la edad sea menor a 10 años, en el contexto nuestro,
que tenga una etiología de hepatitis pero no A, no B, o sea, o que no tenga antecedente, digamos, farmacológico, que tenga un inicio o duración en realidad de la ictericia antes del inicio de la encefalopatía mayor a 7 días, que tenga un RIN, un RIN mayor a 3.5, o que tenga una bilirrubina sérica mayor a 17.5. Entonces, ¿qué significan estos criterios? Si yo tengo 3 criterios menores, me predicen 100% la mortalidad, lo mismo que si tengo un criterio mayor. Y con cualquiera de ellos, yo debo derivar al paciente a un centro de trasplante. Otra forma de definirlo, que esto fue muchísimo antes, pero que al día de hoy se sigue valorando, es que cuando considero a la encefalopatía como criterio, digamos, diagnóstico, digo que la encefalopatía debe ser por lo menos mayor o igual a grado 2 para poder incluirlo con un RIN mayor o igual a 2. Este criterio se sigue usando, es criticado, pero a veces nos ayuda a organizarnos. En cuanto a la encefalopatía, en realidad lo más importante es que sepan, o sea, es esto, digamos, que sepan que es en realidad lo que más predice en realidad la sobrevida del fallo hepático. Cuando la encefalopatía se presenta, ahí sabés que esto viene mal, que lo puede revertir, hay pacientes que lo revierten y hay otros que ya te están marcando el curso evolutivo que no lo vas a poder sacar. La encefalopatía requiere en general del tratamiento precoz, hay que hacer ahí el aporte siempre que esté, digamos, con nutrición para que por ahí le vas a tener que disminuir el aporte proteico. Vas a buscar todas las formas, digamos, terapéuticas posibles para tratar de que el paciente no progrese y aumente su edema cerebral. Y se trata de evitar en realidad la mayoría de las veces los sedantes en contexto de un fallo hepático para tratar de que no deprima aún más el sensorio. Y acá nosotros sabemos que entonces dijimos, en toda esta situación, sabemos que el paciente se deriva al trasplante. No obstante, hay veces que tenemos que decir, ojo, ¿este paciente puede ir a trasplante o no puede? Porque por más que queramos salvar la vida del paciente, hay veces que el paciente no reúne los criterios. Ustedes piensen que la donación de órganos no es algo no es algo que esté de moda en nuestro país. No es fácil obtener donantes y más sobre todo de carácter cadavérico. No es fácil de tener un donante, digamos, cadavérico, sobre todo con un tamaño apropiado para un paciente pediátrico, más allá de que hoy existen un montón de técnicas para ir ajustando y acomodando en realidad el órgano, digamos, el tamaño del órgano al paciente, pero no es tan fácil. Entonces, derivar a un paciente, digamos, a trasplante porque lo quiera derivar solamente para que sí, se tiene que trasplantar, se tiene que trasplantar, no. Fíjense con criterio. ¿Cuáles son entonces las contraindicaciones para que ese paciente se trasplantase? Que tuviese un proceso infeccioso, una sepsis no controlada con fallo multiorgánico, que tuviese una enfermedad no hepática pero de carácter sistémico o progresivo, que no sea reversible, que tenga un proceso maligno, una enfermedad neoplásica maligna extendida y con presencia de metástasis, que tenga alguna neoplasia hematológica, que tenga un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y aclaro, no que tenga HIV, porque eso no es contraindicación, pero que tenga el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, que tenga toda la manifestación clínica florida, sí es contraindicación. Y que tenga un daño, obviamente, cerebral irreversible. Hay otra situación, como podría ser, como hablábamos hoy más temprano, dentro de las enfermedades metabólicas, las mitocondriopatías, que esas tampoco entran como para criterio para trasplante. Entonces, un paciente con un fallo hepático agudo, ¿cómo puede evolucionar? Puede que se recupere espontáneamente en su totalidad, puede que yo le pueda instaurar un tratamiento etiológico específico y el paciente mejore, o puede que no recupere y en cuyo caso evalúo, ¿lo puedo mandar para trasplante hepático? ¿Sí o no? Y el trasplante hepático, sepan que en realidad, la verdad es que por suerte ha aumentado bastante, digamos, o sea, ha aumentado bastante su porcentaje como terapéutica eficaz en el contexto de fallos o incluso en el contexto de hepatopatías crónicas. Se han tratado de establecer un montón de scores en cuanto de scores pronósticos que traten de predecir de alguna forma la morbilidad, digamos, o mortalidad en realidad del paciente, que son, los deben haber escuchado, que son el PELT y el MELT, pero esos son más que nada para patología crónica. Hay otro score en realidad que es el LIU, que en realidad es para el fallo agudo, pero la realidad es que tampoco está muy, ¿cómo decir?, arraigado en realidad en la población pediátrica el uso del mismo. Y finalmente, para que ya se queden tranquilos que ya termino,
que básicamente recordar que cualquier fallo hepático siempre es una urgencia, ¿sí? O sea, básicamente se presentan nenes que no tienen enfermedad hepática previa conocida, que es fundamental tratar de tener el diagnóstico etiológico en forma temprana, instaurar el tratamiento de sostén y específico para cada patología si lo hubiese, que debemos estar atentos a pesquisar la presencia en realidad de los signos de encefalopatía hepática, porque sabemos que ese es un marcador pronóstico donde tengo que apretar el pre en el acelerador, modificar la terapéutica o derivarlo antes a un centro de trasplante si el paciente está en condición. Evaluar, en realidad, en cuanto a la balanza de la indicación o la contraindicación del trasplante hepático. Recordar en realidad esto de que independientemente de lo que yo haga, nosotros sabemos que el 40 y 45% de un fallo hepático puede que termine, digamos, en la muerte del paciente o en el trasplante, y que el trabajo, digamos, el tratamiento de este paciente sí o sí requiere el tratamiento y del trabajo multidisciplinario. Es imposible, digamos, que un servicio o un sector quiera llevar a cabo un paciente, digamos, que es bastante complejo y que necesita del razonamiento y del pensamiento de todos. Así que ahí está, nada más por ahora. Buenísimo, Cris. Bueno, Muy claro los dejé todo. mudos. ¿Sí? Sí, se entendió muy bien. Bien. ¿Ha surgido alguna pregunta? Los dejé Por mudos ahora a todos. todavía no. Bueno, buenísimo. Ah, estoy viendo los comentarios. Bueno, gracias. Sí, ahí ya lo podés leer. Ahí estoy viendo. Gracias. Bien, ¿y dudas que les hayan generado, algo que no se haya entendido? Gracias, gracias por los comentarios. ¿Cuánto es Hola, una Cris, respuesta que ¿se espero escucha? post-vitamina? Sí, dale, te escucho, dale. Soy Pepe, otro de los jefes. Te quería consultar por el tema de las medidas para disminuir la amoniemia, como la rifaximina o algo, si se Sí. aplican a todos los pacientes, si tienen algunos criterios en particular o Bien, muy cómo. bien. Dependiendo a quién le preguntes, por ahí encontrás una respuesta u otra. Yo soy partidaria de que uno tiene que hacer todo. Si a mí me hacen la consulta, digamos, en un paciente, digamos, que sobre todo está en terapia, que es como donde debería estar, viste, nuestro paciente, Pepe Erasmus, ¿no? Sí. Básicamente deberíamos ponerle absolutamente todo. Ejemplo, rifaximina. El tema es que la verdad es que no es fácil porque la mayoría de las veces no lo tenemos en el hospital, que ese es el otro tema. Pero ponerle el lactulón, que vos lo tenés a mano, es algo muy simple, sí lo deberíamos poner. Bien, bárbaro, gracias. ¿No? Por favor, bien. Alguien más me preguntó ahí, no sé si lo habrán dicho, ¿cuánto es una respuesta que espero post vitamina K a las 6 horas en el control? En cuanto al valor numérico, ¿me decís? O sea, ¿cuánto va a ser el valor? En realidad la respuesta en valor numérico no es algo que esté establecido de coágulo, claro. No, lo que te importa en realidad no es el valor numérico. ¿No? Si vos tenés una muestra que es incoagulable, digamos, y pasa a coagular un 20%, eso ya es positivo, o un 17, o un 14% es positivo. La respuesta es que vos tengas un valor en ascenso respecto al previo como respuesta, como respondedor, digamos, a la vitamina K. Si el paciente está en fallo, o te modifica 1 o 2% o no te modifica nada, básicamente. Lo que hace el lactulón en realidad no es por el lactulón en sí mismo, sino lo que se trata de hacer en realidad, que de hecho también se pueden a veces hacer enemas, es, pero que eso está como bastante más discutido, es tratar de disminuir la presión abdominal. Es que vos no tengas un aumento de la presión abdominal y eso que por mecanismo de contigüidad te aumente la presión después en definitiva con mayor gasto cardíaco y después mayor gasto a nivel encefálico y mayor presión. En realidad es eso, lo que querés hacer es eso. No tanto porque cague o no cague, o porque tenga un efecto particular sobre el fallo hepático. Bien. Me gustan sus preguntas, Che, ¿son buenas? Una Sí, pregunta. se De escucha los bajito, sí. pacientes
De los pacientes con hepatitis autoinmune que vos has visto, digamos, Sí. ¿es frecuente que, por ejemplo, debuten con un fallo hepático agudo o lo hacen más en el transcurso de, digamos, de su misma enfermedad, que por ahí por el mal pronóstico, por no haber llegado a tiempo, o por otros motivos, se desencadene el fallo hepático? Muy bien. En general, en un contexto de una hepatitis autoinmune, vos siempre podés tener el debut de fallo hepático agudo. Siempre lo podés tener, digamos, está descrito como tal. No es la forma más frecuente, y de hecho, de las dos, de la hepatitis autoinmune tipo 1 y la hepatitis autoinmune tipo 2, si se presentan fallos es más frecuente que sea la tipo 2. Algunos de ustedes, creo, estuvieron... Uy, esperen que voy a cortar. Algunos de ustedes estuvieron una vez con Estrella Balmaceda. No sé si alguno estuvo con ella, pero era una nena con una hepatitis autoinmune y que debuta en realidad en forma de fallo. Ella se le hace el diagnóstico de una hepatitis autoinmune y en el paso de 7 días hace esa Estrella, una nena que falleció, o sea, de hecho estaba internada en sala 5 o sala 6, vos corregime, Manu, pero estuvo internada en sala 5 o sala 6, se le hace el diagnóstico de una hepatitis autoinmune y en el plazo de una semana empieza con el fallo. En el contexto de 24 horas, básicamente, hace un deterioro muy agudo del sensorio y se deriva para el centro de trasplante y fallece en el centro de trasplante, ni siquiera llega a trasplantarse. La realidad es que esa nena también, cuando se tuvo que decidir en un momento el tema, esto me lo cuenta el centro de trasplante, cuando se tuvo que decidir el tema de si se trasplantaba o no, le jugó muy en contra el medio donde ella vivía. Esos son factores que también se toman en cuenta, chicos. Es muy difícil y de hecho a mí eso es algo que me cuesta bastante aceptar, ¿no? Pero si un paciente después vos lo vas a inmunodeprimir de por vida, y ese paciente sabes que no va a poder cumplir con la terapéutica, que va a tener muchos riesgos de infecciones, que va a no tener en realidad un curso evolutivo favorable post-trasplante porque tiene una morbilidad muy elevada. Ese es un criterio que le rejuega en contra cuando lo tengan que elegir eventualmente en el contexto de fallo. En realidad, por ley, no se le podría negar nunca la posibilidad de un trasplante a un paciente, salvando, digamos, dejando en claro las contraindicaciones y todo eso. Pero todos somos médicos acá, sabemos que hay muchos otros factores que se juegan en contra o a favor, no sé cómo lo quieran ver, pero para la decisión de ese tipo. Así que bueno, volviendo a tu pregunta, Emi, perdón, en realidad, básicamente sí se puede presentar como fallo. En realidad, en el curso evolutivo de la enfermedad podrías llegar a tener un fallo, lo que pasa es que en general vos prevés cuando ese paciente sabés que te va a dar algún problema. Cuando vos estás haciendo el tratamiento crónico, evolutivo, vos estás con corticoide, acetoprina, sabés que la acetoprina no mejora, le voy a tener que pasar a micofenolato, o le hago ciclos de Rituxi, o veo qué pasa, y vos sabés que ese paciente no va a ver y que en algún momento se te puede jorobar. Pero ahí, por ejemplo, en ese paciente que suelen tener un trastorno de la coagulación, es algo que viene más crónico, es porque hay una disfunción hepática que es compensada, seguramente parcialmente, por el resto de su hígado funcionante, que puede obviamente hacer un fallo, pero que no es lo más habitual. En ese contexto, en general, vos estás más preparado. En el debut sí lo podés ver. De hecho, ustedes tuvieron una también que, Décima Solange, ¿quién la tuvo? Estuvo en sala 9, que venía con antecedentes de epistaxis, se le hace un coágulo, estaba también, creo que era incoagulable, o un déficit de concentración de protonina súper bajito, y en realidad por definición esa nena era un fallo, pero lo resolvió, empezó el tratamiento y anduvo bien. Claro, perfecto, bien. Buenísimo. Bien. Creo que por el momento no surgieron más dudas, pero bien, igualmente perfecto. Estamos en contacto cualquier cosa y muchísimas gracias, Cris. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. Les mando un beso grande y buen fin de. Muchísimas gracias y nos estamos viendo entonces. Dale, el lunes. Besito. Dale. Chao, chao. Hasta luego, nos vemos.